puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Aún transmitiendo desde remoto, soy Javier Gómez. En el programa de hoy, ¿cuáles son las 5 propuestas de enmienda que aparecerán en la papeleta de las elecciones este noviembre? Nos visita el profesor de Derechos Civiles y comunicador Fernando Aquino para explicarnos. Luego, ¿cuál es la diferencia entre el Día de los Muertos y el Día de Halloween? Hablamos con la dramaturga y directora Marta Lorena Preve, quien nos habla acerca de la tradición mexicana del Día de los Muertos y también de un espectáculo teatral que se presentará próximamente. Quédate con nosotros que Diálogo Abierto comienza ahora. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia. En las próximas elecciones generales, además de elegir candidatos a la alcaldía de la ciudad y otros escaños, también tendrás que responder a 5 propuestas de enmienda que aparecerán en la papeleta. Para hablarnos acerca de cuáles son estas 5 propuestas y por qué esto importa, damos la bienvenida a Fernando Aquino, profesor adjunto de Derechos Civiles en Lehman College y además un destacado colega comunicador. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí. Realmente me siento muy honrado y dichoso de poder discutir estos temas de tanta importancia para nuestra comunidad. Aquí en Un placer tenerte de vuelta acá en el programa. Fernando, este año, ¿por qué además de elegir candidatos hay que responder a estas 5 preguntas? Sí. Bueno, no solamente este año, generalmente hay preguntas de referendos en las elecciones que muchas veces el público ni siquiera se da cuenta hasta que llega al centro de votación y se siente confundido con estas letritas pequeñas y el lenguaje que se usa en estas propuestas, pero estas propuestas son muy importantes porque son cambios que se harán a la Constitución del Estado, es decir, van a ampliar el marco jurídico para que las comunidades puedan exigir mejores condiciones y en este caso, por ejemplo, varias propuestas tienen que ver con la gobernanza. Es muy importante que la gente lea las propuestas que van a aparecer algunas veces, aparece en la parte de atrás de la boleta, para que sepa por qué está votando. Es un sí o un no lo que va a decir, pero es importante que sepa a qué le está dando el sí y si cree que debe darle un no, ¿verdad?, a alguna de estas propuestas. Fernando, estas propuestas de enmienda aplican entonces a la Constitución del Estado, pero aplican también a la Carta Municipal, que sería el equivalente a la Constitución de la ciudad. Bueno, acuérdate que la ciudad es parte del Estado, entonces automáticamente estas enmiendas que afectan la Constitución del Estado afectan a la ciudad. Además, la representación estatal también incluye a la ciudad. Entonces, estas propuestas definitivamente afectan a toda la ciudad de Nueva York. Hablando ya de las preguntas como tal que estarán en la papeleta este noviembre, comencemos con la primera. ¿Cuáles y de qué se trata? La primera tiene que ver con el reordenamiento distrital o la realineación de los distritos, que es algo que ocurre cada 10 años, cada vez que hay un censo. Las legislaturas deciden cómo se van a delinear los distritos y eso tiene que ver para ajustar a los cambios demográficos que han ocurrido durante ese decenio, ¿verdad? O sea, en este caso se está haciendo una enmienda que directamente va a afectar a la Comisión de Redistribución de Distrito o de Reordenamiento de Distrito. Específicamente, la va a afectar de muchas maneras. Hay como 12 situaciones en las que se va a hacer cambios a este proceso de redistribución de distrito, pero solamente hay como 4 que son muy relevantes para la vida cotidiana nuestra. Una de ellas es que se va a limitar el número de senadores a 63, de senadores estatales. Por ejemplo, ahora mismo se sabe que hay 63, pero habían 62 hasta hace poco. Y la legislatura decidió aumentar uno, porque muchas veces la legislatura lo hace por conveniencia de un partido en particular. En ese caso se habló de que el Partido Republicano se iba a beneficiar de que se aumentara ese senador. La Constitución de Nueva York establece que deben ser 50 senadores. Sin embargo, tenemos 63 ya. Entonces, se va a hacer esta enmienda para
que se sepa que solamente serán 63. Bueno, hasta que la legislatura decida otra cosa, ¿no? Pero estará en la Constitución y lo que hace la Constitución es que te da un marco jurídico para tú poder llevar a la Corte, al Estado o a quien sea. La otra parte de esta propuesta es muy importante, que tiene que ver con cómo se cuentan las personas que están en prisión para fines de la representación gubernamental, porque hasta ahora se estaba contando a las personas que van a prisión como parte del sitio donde están en la cárcel. Lo que esto hace es que disminuye la representación o la potencial representación en los distritos donde esas personas fueron originalmente detenidos. Entonces, y aumenta las posibilidades políticas de lugares en donde estas personas están presas, pero estas personas no tienen ningún tipo de vida política en esos lugares. Por ejemplo, hay por lo menos 7 distritos senatoriales que se benefician de esta gran población encarcelada, que aumenta los números de esos lugares para representación gubernamental. Pues son personas... ¿Esto incluiría, Fernando, a el Bronx por Rikers? ¿Rikers es jurisdicción del Bronx hoy día? Rikers es jurisdicción del Bronx hoy día, pero mayormente, Javier, esto va a afectar a esas grandes poblaciones encarceladas que están en upstate. O sea, hay muchos lugares de upstate que tienen cárceles en donde hay miles de personas que están encarceladas, pero fueron personas que vivían aquí en la ciudad de Nueva York cuando fueron detenidas y sin embargo están allá, y esto ha beneficiado políticamente a esos lugares. Precisamente de todas las 5 propuestas, esta es la que yo más he escuchado la gente comentar a favor, pero también en contra. ¿Por qué es tan importante que la gente tome bien en serio cómo votar cuando se trata de la redefinición de distritos? Sí. Por esto mismo, por ejemplo, fíjate, si una persona comete un delito en el Bronx, por ejemplo, y lo mandan a una cárcel de upstate, entonces la propuesta lo que dice es, esa persona debe contarse para fines de representación política en el lugar donde vivía cuando fue detenido. Lo que está pasando hasta ahora es que esa persona es contada en el lugar donde está encarcelado. Muchas veces esos lugares donde esa persona está encarcelada son lugares conservadores, que son dominados por algún partido en particular. Entonces, de eso se trata. Si usted cree que la persona que es encarcelada y fue detenida en Manhattan o en el Bronx o en Staten Island y es enviada a upstate, debe ser contada para fines políticos en el lugar donde dejó a su familia, usted vota yes, vota que sí. Si usted cree que esa persona debe ser contada en el lugar donde está preso, entonces usted vota no. Ese es el dilema que hay ahí. Y por eso algunos republicanos se están quejando de que eso obviamente le va a disminuir su potencial político en upstate. ¿Cuál es entonces la pregunta número 2? La pregunta número 2 parece algo que debería ser sencillo, pero es muy importante. Tiene que ver con el medio ambiente. Se va a añadir a la Constitución lenguaje para que diga que todo el mundo tiene derecho a agua, aire limpio, a un medio ambiente sano. Eso no está en la Constitución. Es algo que muchas veces nosotros asumimos como que está garantizado, pero no está garantizado. Y esto va a dar un marco jurídico para que las comunidades que sienten que no están siendo tratadas con justicia en cuestiones del medio ambiente puedan hacerlo. Por ejemplo, en el Bronx, que se sabe que sufre mucho, por ejemplo, de asma, y que esto tiene que ver con las carreteras que cruzan por el medio, con la basura, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto le dará entonces un marco jurídico al Bronx para decir, el Estado no está tratando a nosotros con discriminación, nosotros necesitamos que se tomen ciertas medidas para que el aire que estamos respirando la gente del Bronx sea más puro, porque la Constitución ahora lo establece, la Constitución del Estado de Nueva York. Entonces, esa enmienda es muy, pero muy importante y tiene que ver con eso. Básicamente lo que va a hacer es darle esa potestad jurídica a las comunidades para que exijan un aire limpio y un ambiente limpio. La propuesta número 3. La propuesta número 3 tiene que ver con el voto, el derecho al voto. Básicamente 2 medidas. Una es una que elimina el plazo de 10 días que está establecido para que se registre para poder votar. Por ejemplo, las elecciones son el día 2 de noviembre. Para usted poder votar en esas elecciones, tiene que estar registrado en un partido político o como independiente
para poder votar el día 2, 10 días antes. Esta propuesta eliminaría eso para que las personas puedan registrarse incluso el mismo día de las elecciones. La otra parte de esta propuesta importante es que eliminaría el requerimiento de que hay que tener una excusa para votar ausente, que es lo que establece la ley hasta ahora. O sea, que hay que tener una excusa, y eso fue usado por los partidos políticos de una manera, bueno, aventajosa, pero ahora lo que se haría, si se aprueba esta propuesta, es que todo el mundo puede votar de manera ausente sin tener ninguna excusa. Si lo solicita. Si lo solicita. Se está tratando de facilitar el voto. La idea de estas propuestas es democratizar más la gobernanza. Entonces, esa propuesta número 3 establece esas dos medidas que tienen que ver con el derecho al voto. ¿Y qué de la propuesta de enmienda número 4? Bueno, es que me adelanté, Javier, porque ya te dije cuál es la propuesta número 4. ¿O las mezclaste las dos? Sí, la mezclé las dos, porque ambas están destinadas a aumentar el derecho al voto de las personas. La primera eliminaría los 10 días de paso para registración, lo convertiría en 0, o sea que el mismo día. Y la número 4, entonces, es la que elimina las excusas que había que tener, o que hay que tener hasta que se apruebe esta enmienda, si es que se aprueba, para poder votar ausente. O sea, que usted puede votar ausente, no necesita ninguna excusa si usted lo solicita. Esa es la número 4. Y la propuesta entonces número 5. La número 5 es una propuesta que tiene que ver con el Poder Judicial. Es una propuesta básicamente que trata de quitarle un poco de carga a la Suprema Corte Estatal, porque sube el límite de las demandas civiles de 25,000 a 50,000. Es decir, actualmente las Cortes Civiles tienen que recibir demandas o sea, la Corte Suprema recibe demandas de 25 hasta 25,000, de 25,000 dólares para allá, pero ahora lo subieron a 50,000, buscando quitarle un poco de presión a la Suprema Corte para que los casos que envuelven demandas de 50,000 dólares para abajo tengan que ser ventilados en las Cortes Civiles. Esto ha sido criticado. Ha sido criticado porque lo que se dice es que el problema no es solamente que los casos sean tratados por las Cortes Civiles o la Corte Suprema, sino que hace falta más personal en las Cortes Civiles para poder trabajar en el gran volumen de casos que están recibiendo. Me estás hablando de cambios bien importantes a la Constitución del Estado que impactarán casi la vida diaria de este Estado por los próximos años, por generaciones. Definitivamente, son cambios. Pasó mucho tiempo para que estos cambios pudieran presentarse y el Estado de Nueva York está cambiando. En el caso de la reordenamiento de los distritos, ha sido siempre manejado, guiado por los intereses particulares o los intereses de los legisladores particularmente. Sin embargo, no importa cuál sea el interés de un legislador, estos cambios también son impactados por los cambios demográficos. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, ha tenido un cambio demográfico enorme. Hay movimiento de lugar a lugar. Por ejemplo, en Staten Island, por ejemplo, ahora mismo hay una gran cantidad de personas latinas y afroamericanas que han decidido mudarse a Staten Island. Eso va a tener un impacto enorme. Y no importa cuál sea la maniobra que se haga para reordenar los distritos, ese cambio demográfico va a tener un impacto en el proceso político de Staten Island. Lo mismo ha ocurrido en los demás condados. Gracias por esta información, gente. Recuerden que este es el primero de 2 segmentos especiales analizando las elecciones generales del 2021 en la ciudad. Así que en nuestro próximo programa, por favor, sintonicen porque Fernando Aquino estará acá de vuelta y vamos a estar hablando específicamente en ese momento de contiendas y candidatos. ¿Cuáles son las contiendas que hay que estar más pendiente? Recuerden, la elección es el día 2 de noviembre y el voto adelantado comienza a partir del 23 de octubre y finaliza el día 31 de octubre. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Fernando Aquino, profesor adjunto de Derechos Civiles y colega comunicador, enseñando en Lehman College. Nos vemos la próxima semana.
Se acerca el Día de los Muertos 2021 y para hablarnos acerca de la tradición del Día de los Muertos y también un espectáculo teatral que celebra esta fecha, damos la bienvenida a Marta Lorena Preve, dramaturga y directora artística de la compañía teatral Something from Abroad. Bienvenida, Marta. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Marta, cuéntame, ¿de dónde proviene esta fascinación general con el Día de los Muertos? Bueno, yo creo que se ha vuelto muy popular recientemente y creo que debe ser por la película que hizo Disney de Coco, que creo que capturó bastante bien la festividad. Pero aquí en México es un día tan colorido, es un día tan familiar, es un día que hemos celebrado desde antes de que llegaran los españoles, ¿no? Es una cosa que se celebra prehispánica y que se mezcló con los españoles, que yo siento que es simplemente una tradición muy mexicana y que además nos encanta compartir. Es como, vengan todas las culturas, entérense de esto y si lo adaptan a la suya, mejor. Nos encanta el día y nos encanta compartirlo. Para alguien que no esté muy familiarizado con la tradición mexicana, ¿qué es lo que se conmemora el Día de los Muertos? Claro, el Día de los Muertos se celebra o se recuerda a todos nuestros seres queridos que han fallecido. Y para hacer eso, hay diferentes tradiciones de acuerdo a la parte de México que tú estés, ¿verdad? Pero en general se pone un altar con sus fotos, con sus cosas favoritas, con la comida de la región. Se pone incienso, se pone flores, se pone papel picado, se ponen velas y se invita a los seres queridos que han pasado a mejor vida, se les invita a volver a la casa, tomar un chocolate, comer un pan de muerto y simplemente pasar ese día con nosotros. Se acude a los cementerios, se decoran las tumbas y bueno, hay cualquier cantidad de desfiles, ¿no? La imagen de la Catrina, de la Calaca, de la muerte, como algo, pues como algo no triste, sino como algo ceremonial, como algo de que siguen presentes si los recordamos. Interesante lo que me planteas, porque hay varias culturas donde la muerte no es realmente un suceso trágico. Claro, las culturas prehispánicas, los aztecas, los mayas, muchos era como que es parte de la vida e inclusive algunas veces era mal visto estar triste por el muerto, porque era una cuestión de creencia religiosa general, de que ellos siguen aquí, están en el otro plano, están en el más allá, entonces no se han ido realmente. Entonces sí, la muerte es como, pues es como más una transición, ¿no? Como esa creencia también que se une con la iglesia cristiana de que los vamos a volver a ver. Del 30 de octubre al 1 de noviembre de este 2021, tienen el espectáculo teatral Una Noche con los Muertos. Esta es la compañía teatral de ustedes, Something from Abroad, que lo van a estar presentando en el Frigid Theater, donde ustedes son residentes. ¿Qué te inspiró a ti como dramaturga a crear un espectáculo teatral sobre el Día de los Muertos? Pues, mira, tenemos una obra de teatro musical que es del Día de Muertos, que en una ocasión hace 3 años fue muy complicado montarla y yo dije, no podemos dejar de celebrar el Día de los Muertos. Y dije, ¿qué podríamos hacer que fuera más fácil y que también incluyera a nuestra comunidad? Y entonces, esa fue la inspiración, yo creo, tener el altar en el escenario y dedicar una canción, un poema al muerto. Realmente la inspiración viene de la celebración, porque la celebración es en el altar, te pongo lo que te gustaba. Bueno, pues nosotros vamos a hacer eso, pero a manera artística. Te canto la canción que te gustaba, te recito el poema que te gustaba, o este monólogo que me recuerda a ti por tal cosa. Y entonces estuvimos creando cómo le vamos a hacer. Cada artista tiene la foto de su ser querido, la incluye en el altar, nos habla un poco del ser querido y finalmente dedica su arte, danza, música, canción, poema a esta persona. Entonces, la verdad, Javier, es porque me encanta la tradición, me encanta el Día de Muertos, lo siento muy, muy mío, porque mi abuela, que es a quien yo normalmente le dedico, desde chica era como, ¿qué vamos a hacer? Hay que montar el altar, vete a buscar no sé qué, vete a buscar las flores, encuentra las cosas. Entonces es algo que a mí me conecta con mis ancestros y que me encanta compartir. ¿Podrías aclararnos, Marta, la diferencia entre el Día de los Muertos y Halloween? Porque no es lo mismo.
Claro, claro. Mira, pues para empezar es una cuestión de que el Día de Muertos es mexicano, el Halloween es americano, aunque sea globalizado. Pero tenemos un miembro de la compañía que lo puso en unas palabras muy interesantes, y es que en Halloween el intento es, o la idea es alejar a esos espíritus, ¿no? Que salen los espíritus que son malos. Y entonces en el Día de Muertos es lo contrario, los espíritus son buenos y queremos recibirlos. Y sí creo que es una cosa que aunque sucede en la misma época, y yo creo que tiene algo que ver ahí también de culturas ancestrales, que esa época tiene algo especial de que los muertos regresan, pero la idea del Día de Muertos es sí, los muertos que regresan son tus familiares, no hay que tenerles miedo. Y en Halloween más bien es la idea de estos espíritus malos y diablos y brujas, ¿no? Entonces sí es como esa separación de quién regresa a la tierra en ese día. ¿Cuál tú sientes, Marta, que es la importancia de acostumbrarnos a tratar el tema de la muerte desde una perspectiva positiva? Wow, esa es una pregunta buenísima porque siento que hemos puesto tanto tabú a la muerte y nos hemos alejado, y cuando un ser querido está enfermo casi es como, no, yo no entro al cuarto del hospital, no, yo no lo quiero ver, no puedo. Y es algo natural, y es algo por lo que todo vamos a pasar. Y nuestros ancestros solían lavar ellos los cuerpos, preparar todo el funeral, y ahora tenemos como que la casa funeraria se haga cargo. Creo que desde niños debemos acostumbrar a niños y niñas a esto, ¿no? A que la muerte viene cuando menos te lo esperas y duele, sí, y es triste, sí, pero después de un tiempo recuerdas a la persona, recuerdas los momentos buenos, y creo que debemos tener ese contacto, que hemos perdido ese contacto. Va a estar ahí en tu vida, vas a perder seres queridos, va a ser difícil, pero es parte. Y si lo pudiéramos ver así un poco con el rollo mexicano de hasta del humor, porque hay mucho de humor alrededor del Día de Muertos, creo que nos podría brindar mucha paz. Ahora mismo te encuentras en Mérida, México, donde estás en un asunto personal, pero sé que eres residente acá en Nueva York. ¿Cuál ha sido la dinámica para la compañía de teatro regresar ahora con un espectáculo escénico presencial a raíz de la pandemia? Bueno, primero que nada, súper emocionados, todos emocionadas. Somos 6 chicas hispanas que dirigimos la compañía. También con el tema de cómo vamos a hacerlo. Ha sido un proceso de qué va a estar pasando en octubre. Vamos a necesitar que todos estén vacunados, qué protocolo vamos a seguir. O sea, ha sido difícil. El medio artístico ha sufrido mucho sobre todo los espectáculos presenciales. Y queremos que todos nos sintamos seguros. Entonces, definitivamente es algo que está súper pensado. Solicitar la vacuna, solicitar pruebas de COVID antes de asistir, tanto como crew, como cast. Invitar al público a que siempre tenga la máscara, y que también solo pueden asistir las personas vacunadas, y que también es virtual. Tenemos una opción de comprar un boleto virtual. Si usted prefiere quedarse en su casa y verlo desde ahí, puede ser parte y en el chat comentar quiénes son sus seres queridos, quiénes son sus muertos, para que se sienta ese sentido de comunidad. Pero Javier, algo que sí vamos a perder es que después del cabaret, después de que los artistas compartían, invitábamos a la audiencia a acercarse, a subir al escenario y a comer el pan de muerto y a ver el altar y a tomarse fotos. Todavía estamos viendo cómo vamos a hacer eso. Quizá el pan de muerto va a ser para llevar en su bolsita cada quien y se lo va a tener que comer afuera del teatro, pero siempre manteniendo la seguridad de todos y pensando también que esto es una celebración de la comunidad. Interesante lo que me planteas, la representación escénica con transmisión simultánea virtual. ¿Sientes que al menos por ahora, continuará siendo el futuro de al menos algunas compañías teatrales, algunos espectáculos pequeños o incluso grandes? Sí, yo creo que yo lo que he visto y lo que Frigid ha logrado es que abre las puertas a más personas que están en otros lugares. Nuestras familias están en Mérida, en Colombia, en España,
y pueden unirse, no pueden viajar al teatro a verlo, pero pueden unirse de manera virtual. Entonces creo que sí, no es la misma experiencia que estar sentado en el teatro y sentir, ¿no?, a la gente, ver las flores, oler el incienso, cosas así, pero definitivamente abre puertas y creo que yo pienso que debería ser el futuro, que sea híbrido, que sean ambas las posibilidades, ambas las opciones. Ahí lo tienen, gente, Una noche con los muertos, un espectáculo al estilo cabaret, del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Teatro Crane, es el nombre del teatro físico donde lo van a hacer, una colaboración con la compañía teatral Frigid y una producción de Something from Abroad. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Marta Lorena Preve, dramaturga y directora de Something from Abroad. Muchas gracias a ustedes. Y el día 30 es gratis gracias a una beca. Entonces, las personas que no puedan pagar un boleto, el día 30 no tiene costo. Extraordinario, gente. Así que chequen la información que está saliendo en pantalla sobre cómo obtener entradas, denle seguimiento y compártanlo con los demás. Muchísimas gracias. Lamentablemente, eso ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Gracias por acompañarnos. Recuerda en nuestro próximo programa chequear el segmento con Fernando Aquino, que estará de vuelta para hablarnos acerca de los candidatos y las contiendas electorales de la elección general de este próximo noviembre. Además, tendremos otros temas muy interesantes. Nos vemos en la próxima.